Bueno, ¿cómo están? Vamos a comenzar esta clase que es la segunda clase de lo que serían las terapias cognitivo-comportamentales. Que nosotros para esta clase vamos a estar utilizando el mismo texto que para la clase anterior, que es el texto de Ruiz Díaz y Villalobos, el capítulo 1 que tienen de ese libro. Bueno, seguimos trabajando con ese libro y de hecho la próxima clase, que es la última del ciclo de esta unidad, también vamos a seguir trabajando con ese texto, ¿sí? Bueno, para iniciar tenemos la foto de Albert Ellis y Aaron Beck. ¿Sí? Ellos van a ser los protagonistas de este encuentro, los protagonistas de esta clase, los protagonistas del tema. Acá los tenemos a los dos juntos. Comenzaron sus investigaciones en puntos opuestos de Estados Unidos y tuvieron muchísimas coincidencias en lo que habían encontrado, habiendo iniciado sus investigaciones de manera autónoma y su trabajo clínico de manera autónoma. De hecho tienen distintas formaciones. Son los pioneros de las terapias cognitivas, son dos nombres ineludibles en cualquier clase de terapias cognitivas, y este es un encuentro que tuvieron hace unos años antes de que Albert Ellis falleciera. ¿Sí? Quien tiene los anteojos oscuros, el marco oscuro, el armazón oscuro, es Albert Ellis, falleció hace en el 2007, y Aaron Beck todavía está vivo. Es un señor muy mayor, todavía está vivo, hasta hace poco todavía dirigía su centro de terapia cognitiva en Filadelfia. Bien, comenzamos entonces. Vamos a entender un poquito el contexto de estas terapias cognitivas que está pasando ahora. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos trabajando lo que son terapias conductuales o comportamentales, lo que son sinónimos? En la actualidad se usa más el término comportamental, pero en los inicios se usaba más conductual. Y habíamos visto cómo luego de la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, los psicólogos por primera vez, la psicología armó su propio modelo terapéutico y los psicólogos son habilitados para ejercer psicoterapia, campo que hasta ese momento de manera legal, eso no implica que de manera ilegal o digamos por fuera de las leyes no hubiera ejercicio, pero de manera legal los psicólogos adquieren la incumbencia de título que le permite atender pacientes. Bien, entonces, eso es lo que hemos visto la clase pasada, y así surgen los modelos de terapias conductuales basados de manera literal en los modelos, lo que serían los principios de la psicología del aprendizaje, de la psicología de la conducta. Si bien a nivel geográfico el lugar preponderante va a ser Estados Unidos, vimos que también se había iniciado un proceso de aplicación de los principios teóricos de la psicología de la conducta en el campo clínico, tanto en Estados Unidos como en Sudáfrica. ¿Sí? Esto es la clase pasada. Ahora vamos a ver qué está pasando unos años, digamos, esto ya está sucediendo, estamos en los años, ¿se acuerdan que había habido toda una revolución en lo que sería formación de posgrado entre los años 48, 1949, 1950? Bueno, y aquí ya estamos llegando a los años 60, habrán pasado 10 años y el contexto que tenemos es este. En la práctica clínica, los principios del aprendizaje resultaron muy efectivos para algunos trastornos, por ejemplo para las fobias, ¿sí? Con un éxito rotundo, pero no para todos. ¿Sí? Con la depresión, los modelos que ofrecía la terapia de la conducta había dificultades y no había un nivel de eficacia que se asemejara al nivel que estaban teniendo con los trastornos de ansiedad. Con el tiempo, el perfil del psicólogo clínico en los primeros años va cambiando, con diferentes trayectorias de formación. ¿Se acuerdan que dijimos que se habían inaugurado carreras de posgrado para psicólogos que ya estaban recibidos y que tenían formación en psicología básica conductual? Pero se van multiplicando las ofertas académicas y de pronto empieza a haber programas de formación que son exclusivamente clínicos, sin esa formación teórica previa. ¿Sí? En los primeros años eran psicólogos conductuales formados en investigación que hacían un posgrado, digamos, que se habían diseñado para trabajar, digamos, para solucionar esta contingencia de falta de personas que pudieran atender las dificultades de la guerra, de posguerra. Habíamos visto que eran siempre investigadores que luego se formaron en clínica. Ahora, con el correr de los años, hay psicólogos que directamente comienzan formaciones de grado que son evidentemente clínicas. Y ya empieza a perderse esta idea del prototipo del psicólogo conductual que era investigador y era psicólogo clínico, pero tenía una formación de investigador, una investigación académica y formado en laboratorio, y en psicología experimental. Acá ya no, ya con el correr de los años se empiezan trayectorias formativas que forman específicamente en clínica y que son psicólogos que no pasaron por la formación de investigación básica, por lo tanto no la conocen tanto, ya no son psicólogos investigadores que se formaron en el ámbito experimental del laboratorio. Entonces con el tiempo el perfil psicológico va cambiando,
con diferentes trayectorias de formación, aparecen profesionales con formación en psicología clínica, sí que hicieron formación en clínica, pero que no tienen una sólida formación en investigación de la psicología de la conducta. El neoconductismo, y esto lo vimos un poquito en la clase pasada, había comenzado a considerar variables moduladores entre el estímulo y la respuesta. ¿Sí? Había ciertas operaciones que ellos llamaban microconductas o conductas privadas que eran mediadoras entre los estímulos y las respuestas. Y antes de ellos, ¿se acuerdan que hay un nombre como Guthrie y otros? Y antes ya se había reconocido en los procesos de sensibilización sistemática, ¿se acuerdan? En Sudáfrica, la importancia del papel de las representaciones en la imaginación del estímulo temido. ¿Sí? Ya cuando trabajamos el grupo de Sudáfrica, el manual de sensibilización sistemática ya estipulaba que imaginar el estímulo temido, imaginar la araña o imaginar, digamos, el estímulo fobígeno, genera una respuesta conductual semejante a tener ese estresor, digamos, de manera perceptiva frente a uno. Ahora, eso significa que los contenidos mentales empiezan a ser considerados, todavía no acá, pero empiezan a ser considerados como un intermediario entre la conducta y el estímulo. ¿Sí? Ya no es una respuesta automática, sino que empiezan a señalar ciertos contenidos mentales. Esto va a prepararnos para lo que se viene después. Por otra parte, la psicología básica, o sea, la psicología de la conducta, ¿sí? Ustedes ya están viendo en otra materia, por eso no me voy a explayar en esto, pero sí es importante que puedan recuperar los saberes que están trabajando en la materia de psicología científica. La psicología básica está atravesando una transformación profunda. ¿Qué está pasando entre los años 50 y 60 en la psicología norteamericana? Se está desarrollando este cambio entre conductismo y cognitivismo, ¿sí? En la que el conductismo va dejando su hegemonía para dar lugar a la psicología cognitiva. Ya sea que se vea de una perspectiva más juniana y lo vean desde la idea de paradigma, revolución científica y cambio paradigmático, o lo vean desde una perspectiva más lacatosiana, que para mí me siento un poco más cómoda, que lo vean como un programa de investigación que sufrió algunas transformaciones y que se continúa luego en el programa de la psicología cognitiva. La cuestión es que la psicología conductista, tal como la conocemos, va a desaparecer y va a seguir va a tomar la posta de ser la psicología hegemónica, la psicología cognitiva, que repito, no es un sistema de psicología, no es una escuela de psicología. La sistematología a nivel, digamos, el estudio de los sistemas de psicología como tales, podemos decir que finaliza en la década entre el 40 y el 50, donde todavía tenemos muchos programas de investigación o paradigmas, a mí no me gusta mucho eso, muchos programas de investigación que están trabajando de manera paralela en pos de, digamos, erigir una psicología, ¿sí? Y son distintos proyectos de psicología. A partir ya de los años 40, el conductismo se erige prácticamente como psicología hegemónica, no en todos lados, pero sí en Estados Unidos y en algunos otros lugares de Europa también, lo que ya no está compitiendo con otros sistemas, ya no hay otro sistema paralelo al del conductismo. Sí tenemos algunas investigaciones particulares, aisladas, como el caso de Piaget, pero no es un sistema de psicología, ¿sí? Por ejemplo, las investigaciones de la Escuela de Ginebra. Entonces, terminamos de hablar de sistemas más o menos entre los años 40, 40 y pico, y a partir de ahora ya después tenemos el programa de investigación o el paradigma de la psicología de la conducta y luego el cambio de psicología cognitiva. Ese cambio será un cambio del cinturón protector al modo lacatosiano y a una continuidad bajo otro nombre, desde un punto de vista más lacatosiano, conceptos que ustedes están viendo en epistemología, o será un cambio de paradigma, depende del autor, el historiador que hayan leído que esté en el texto, que sea el autor del texto, perdón. Bien, vamos a repasar algunas cuestiones, ¿sí? Que seguramente han visto en psicología científica, pero vamos a repasarlas un poquito más acá como para evocarla y tener activos esos esquemas o al menos esas representaciones. Tenemos un cambio fuerte, más allá de que sea un cambio de paradigma o no, sea una continuidad en un programa de investigación, digamos, semejante. Lo que cambia ahora entre conductismo y cognitivismo, no estamos hablando de psicoterapia acá, por favor, acá estamos hablando de psicología. En este momento hacemos un paréntesis y tenemos que evocar y actualizar algunos contenidos que tengamos de psicología científica, de la otra materia. Por ahora hacemos una epogé de Husserl y vamos a hacer una pausa y vamos a hablar un poquito de psicología. Porque como estamos en un momento en que los psicólogos elaboran sus propios modelos terapéuticos,
ya a espaldas del psicoanálisis y la psicoterapia oficial. Entonces es importante que entendamos qué estaba pasando en la psicología en ese momento. Por eso hacemos una pausa. Entonces, lo que hay entre la psicología de la conducta y la psicología cognitiva es un cambio, entre otros muchos cambios, en el concepto, en el concepto de conducta. En la idea de la conducta es producto de qué. La conducta en la psicología conductista, la psicología comportamental, va a ser el efecto de un estímulo que por medio de leyes de asociación se asoció a determinada cosa. A ver, nosotros tenemos acá, lo que tenemos es el estímulo, esas letras que tienen ahí, ese estímulo condicionado. ¿Se acuerdan, Pablo? Estímulo condicionado. El estímulo condicionado es un estímulo que surge de la asociación de un estímulo incondicionado, que los estímulos incondicionados, recuerdan que son aquellos estímulos que generan actos reflejos. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me pincha la mano, por reflejo yo saco la mano inmediatamente. Bien, entonces el reflejo del dolor. Entonces, el estímulo incondicionado es este, donde el dolor, ¿sí?, hace que me genera a mí un reflejo. Automáticamente, si algo está caliente y que toco una olla caliente, automáticamente saco la mano. Eso es un estímulo incondicionado que genera un estímulo un efecto o una respuesta incondicionada. Ahora, ¿qué hacía Pavlov? Presentaba un estímulo incondicionado junto a un estímulo neutro. Entonces, en el caso de Pavlov, recordemos el experimento con perros, él lo que presentaba era el estímulo incondicionado de la comida, que crea el reflejo de salivar o de segregar jugos gástricos. Hay varios experimentos. Ese estímulo incondicionado lo presentaba junto a un estímulo neutro. El estímulo neutro es aquel que no genera ningún tipo de respuesta reflejo, así que nos es indiferente. Y él presentaba estos dos estímulos juntos. ¿Qué pasa? Nosotros, si bien, medio peyorativamente, y hablando ya de conductismos radicales, en la tradición historiográfica de la psicología se dice que el conductismo considera a la persona como una tabula rasa, que venimos en blanco. En realidad no es tan en blanco, a mí me gusta hablar de un off-white, digamos, es como un grisecito, porque en realidad no venimos tan vacíos ni tan la página en blanco. Venimos dotados de algunas cuestiones innatas, que son los reflejos, las leyes de asociación y las emociones básicas, ¿que se acuerdan? Sí, las emociones que son la ira, el temor y la voz. Bien, entonces, lo que hacía Pavlov era presentar este estímulo incondicionado junto a un estímulo neutro, juntos. ¿Qué pasa? Entonces, por ley de asociación, estos estímulos se asocian y pasan a ser un estímulo condicionado. ¿Qué significa? El estímulo condicionado es aquel que va a generar una respuesta automática de respuesta condicionada. Entonces, ¿qué significa esto? Que luego de la presentación conjunta simultánea en algunas ocasiones de un estímulo incondicionado con un estímulo neutral, se va a retirar el estímulo incondicionado y va a quedar solamente el neutral, por ejemplo la campanilla en el caso de Pavlov, pero ese estímulo neutral quedó asociado a la respuesta incondicionada del estímulo incondicionado. Por lo tanto, ahora la campanilla, que era un estímulo neutro y que nos resultaba indiferente, ahora va a generar una respuesta condicionada, o sea, el mismo reflejo que generaba el estímulo incondicionado. Bien, entonces, ¿qué es la conducta? Que en este caso sería la segregación de saliva. ¿Qué es la conducta para la psicología conductista? Bueno, es el resultado el resultado automático de un estímulo. Es el resultado automático de un estímulo. Bien. Ahora, ¿qué es la conducta en la psicología cognitiva? Fíjense que el esquema es muy parecido. Fíjense que prácticamente igual. Por eso hasta a repetir los colores a propósito. Vamos a tener un input, hagamos de cuenta que en este caso es otra vez la campanilla de Pavlov, y vamos a tener una respuesta. Hagamos de cuenta que es ahora ya no podemos hablar de perros, ahora hablemos de humanos, ¿sí? Hagamos de cuenta que pasa lo mismo, ¿sí? Que a un humano lo condicionamos con un experimento parecido. No, pero bueno, hagamos de cuenta, en un mundo posible, que no existe, que menos mal que Dios, diría Leibniz, actualizó solo, pero bueno, en un mundo posible hagamos de cuenta que esto sucede, que alguien condiciona a un humano. Entonces, el humano va a salivar cuando está la campanilla presente. Ahora, esta respuesta es una respuesta condicionada que surge de asociar un estímulo condicionado a un estímulo neutro, incondicionado a un estímulo neutro. Bien, ahora, el input sería el mismo, el output sería el mismo. Fíjense que acá ya tenemos un lenguaje computacional, no hablamos de estímulo y de respuesta. Pero ese output, esa respuesta que sería salivar,
ya no es el resultado de una asociación y ya no es una cuestión automática entre el estímulo y la respuesta, sino que es el resultado de un procesamiento cognitivo, de un procesamiento de la información. En todo caso, este hombre saliva porque cree que junto con la campanilla va a estar la comida. Pero es una cuestión de creencia, o porque piensa que junto con la campanilla va a venir el plato de comida. Entonces, ya la conducta de salivar ya no es no es el resultado automático a partir de un estímulo, sino que es el resultado de un procesamiento de la información. Ese estímulo ingresó como un input al sistema cognitivo. En ese sistema cognitivo se valoró, se interpretó. Entonces seguramente está la creencia de que cada vez que la campanilla suena, a mí me dan un plato de comida. Entonces, ahora la campanilla suena, seguramente ahora viene el plato de comida. Pero esa respuesta es el resultado de un pensamiento, de una creencia. No es el resultado automático, ¿sí?, que estamos hablando en psicología de la conducta. Entonces el esquema es muy parecido. Por eso que a algunos no les gusta hablar de cambio paradigmático entre cognitivismo y conductismo, sino que cambiaron algunas cositas breves, tipo al modo lacatosiano. Pero fíjense que es muy parecido, pero cambia la concepción de conducta. Ahora la conducta es el resultado del procesamiento de la información, es el resultado de la cognición, es el resultado de procesar esos datos y de interpretarlos. Bien. Acá tienen, y como ejemplo traje, vamos a salir del ejemplo bizarro de una persona humana que fue condicionada a salivar, y vamos a entrar a un ejemplo más conocido por todos nosotros, nosotras, que es el experimento del pequeño Albert, que seguramente ustedes lo vieron en psicología científica. En el caso, fíjense que acá hay dos imágenes, es un video, y no me anda el video, no importa. Bueno, es un video y es una imagen acá que explica lo que sucede en el video. Ustedes ya lo vieron, por eso no me voy a explayar en esto. La cuestión es que tenemos una rata blanca, que es lo que sería un estímulo neutro, ¿sí? Un estímulo neutro. Ahí está el video. Ahora lo vamos a pausar, así podemos. Luego tenemos un estímulo incondicionado, unconditional, ¿sí? Estímulo, que es el que hace llorar al bebé, porque los bebés por reflejo ante los ruidos fuertes lloran y se asustan. Entonces eso es el estímulo incondicionado. Se presenta conjuntamente el estímulo neutral con el incondicionado y el bebé llora. Luego se presenta solo el estímulo neutral y el bebé llora, lo que significa que ese estímulo se transformó en un estímulo condicionado y lo que genera una respuesta condicionada. Es lo que explicamos recién. Este dibujito no lo hice yo, lo saqué de internet, me gustó, estaba muy claro, así que los créditos son de la persona que lo dibujó, por eso dejé ahí la firma. Bien, acá tenemos, esto seguramente lo vieron en la otra materia. This is the footage of a controversial 1920s experiment. Ese es Albert de verdad, y es Watson de verdad. Bien, este video se los voy a, como no lo vamos a ver todo ahora, se los voy a dejar. Este video, como no lo vamos a ver todo ahora, se los voy a dejar después abajo con la descripción del video. No se las voy a dejar, se las voy a dejar en el aula virtual. Bien, sigamos. Bien, hagamos de cuenta entonces que Albert creció. Ahí está, Albert, está bastante bien Albert crecido, ¿eh? Bueno, entonces hagamos de cuenta que Albert creció, y este es Albert. Y a Albert le quedó el miedo, digamos, la respuesta condicionada al estímulo condicionado de las ratas blancas. Entonces, pensemos, fíjense que ahí no tiene títulos, no tiene nada, porque la idea es poder pensar este esquema. Desde un punto de vista conductual, si yo fuera un terapeuta conductual, ¿qué tendría que hacer acá para sacarle a Albert, para que Albert deje de tenerle este miedo irracional a las ratas blancas que no le hacen nada? ¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, ustedes tienen una herramienta para pensar en esto, porque lo vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que vimos la desensibilización sistemática del grupo de Sudáfrica? Bien, que en realidad es un proceso que ya venía trabajando Skinner y había trabajado antes, otros antes. Bien, entonces si nosotros fuéramos terapeutas conductuales, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que presentar un proceso de contracondicionamiento, tendríamos que hacer, que en este caso podría ser la desensibilización sistemática. Presentamos ese estímulo que genera ese estímulo condicionado, que me genera la respuesta condicionada, junto a un estímulo neutral positivo, ¿sí? Junto a un estímulo positivo que me genere una respuesta
que sea algo agradable, que sea algo positivo. Por ejemplo, en el caso de la sensibilización sistemática va a ser la sensación de estar relajado y de estar tranquilo a través de los ejercicios de respiración y del control de la ansiedad. Entonces, se presenta la ratita blanca, por ejemplo, una foto, que se genera todo un proceso de ansiedad, y lo que hago es trabajar la respiración, generar trabajar para que esa ansiedad baje. Entonces, se asocia, digamos, queda ese estímulo en presencia de una sensación de tranquilidad. Luego vamos a ver, por ejemplo, un video de la rata, otra vez la sensación de ansiedad. Bueno, ejercicio de respiración, me calmo, y esa sensación de calma junto con ese estímulo fobígeno. Luego tal vez pueda llegar a ser una rata de peluche. Bien, otra vez la sensación de ansiedad. Bien, entonces me calmo, respiro, controlo, me equilibro, y otra vez esa sensación de tranquilidad junto con el estímulo de la rata de peluche. Luego puede llegar a ser, por ejemplo, una rata verdadera en una jaulita que esté a muchos metros de distancia. Otra vez la respuesta a ansiedad, me calmo, respiro, me equilibro, y luego esta sensación de tranquilidad junto con el estímulo de la rata. Lo que va a hacer es que cuando finalmente lleguemos al momento de acercar la rata o el ratón blanco a la persona que está haciendo el tratamiento, se va a poder asociar, va a quedar asociado ese estímulo de la rata con la sensación positiva de la sensación de tranquilidad. Entonces ahí generamos un contracondicionamiento. Bien, eso sería desde el punto de vista conductual, podríamos usar algo de este tipo. Ahora, si nosotros pensamos que la conducta no es el proceso automático, no es el resultado automático de un estímulo, en este caso este estímulo condicionado, sino que la conducta es el resultado del procesamiento de la información. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo mismo que las psicoterapias conductuales? No. Lo que vamos a hacer es cambiar las cogniciones, cambiar el pensamiento, cambiar las creencias. Porque si la conducta es el resultado de las creencias, entonces si yo cambio las creencias, si yo cambio lo que piensa el pequeño Albert, que ya acá vemos, no es cierto que es Albert, de hecho murió de niño Albert. Hagamos de cuenta que este es el que creció. Entonces, lo que tengo que hacer es cambiar las creencias y las cogniciones de este sujeto para que al cambiar las cogniciones cambie la conducta y él deje de pensar que la rata es peligrosa. Él se asusta, según digamos, desde el punto de vista cognitivo, él se asusta porque cree que la rata es peligrosa y porque puede hacer daño. Si él cambia esas creencias, entonces él va a poder acercarse a la rata y no le va a generar más ansiedad. Fíjese cómo cambia la forma de intervención, si uno lo mira de un punto de vista cognitivo o de un punto de vista conductual. Bueno, de esto un poco se trataron las terapias cognitivas, que ahora vamos a comenzar a ver específicamente. Ya vimos el contexto, vimos la previa, lo que llamamos la segunda generación, así lo llaman en el texto y muchos autores, lo que se llama las terapias racionalistas o estándar. Y empezamos. Arrancamos. A ver. Ahí está. Bien. Vieron que en la hoja de la plantilla de presentación de la clase habíamos puesto una foto de Albert Ellis y Aaron Beck. Bien, ahora vamos a trabajar primero una plantilla específicamente de Aaron Beck, porque ellos son los pioneros de las terapias cognitivas y vamos a empezar a presentar estos autores. Aaron Beck es un psiquiatra norteamericano. Fíjense que no es psicólogo, atiendan a esto. Todos los terapeutas que vimos en la clase anterior eran todos psicólogos, todos. Fíjense que acá es Aaron Beck, es terapia cognitiva, ya no es psicólogo. Es importante este dato, porque las terapias cognitivas no va a estar elaborado por los psicólogos. Y ese es un dato importante que necesitamos tener justamente porque, digamos, esta característica, esta segunda generación. Es un psiquiatra que está formado en terapia psicodinámica, o sea que está formado en terapia psicoanalítica. Pero la falta de resultados de la terapia psicoanalítica con sus pacientes depresivos, ¿se acuerdan que dijimos al principio de esta clase que había una especie de agujero negro en los modelos terapéuticos conductuales y que es la depresión? La depresión no tenía buenos resultados con la terapia conductual. Entonces, la falta de resultados con la terapia psicoanalítica, o sea que la psicoanalítica tampoco tenía resultados con la depresión, fue determinante para que inicie una investigación basada en intervenciones eficaces. Él comienza el trabajo no de la teoría hacia la práctica, como pasó en la terapia de la conducta, donde tenemos la teoría sólidamente comprobada, experimentada, etcétera, y luego la vamos a aplicar en la clínica, sino que ahora el proceso va a ser al revés. Él va a probar
distintos tipos de intervenciones con sus pacientes depresivos en el consultorio. Va a ver cuáles sirven y cuáles no, cuáles son eficaces y cuáles no, cuáles traen buenos resultados, y a partir de evidenciar cuáles son aquellas intervenciones que daban resultados, a partir de ahí elabora una teoría, ¿sí? El proceso acá en las terapias cognitivas es al revés. Primero se buscan las técnicas que funcionan y después se busca una teoría que le pueda dar sentido a esas técnicas. Él se dio cuenta, por ejemplo, que sus pacientes depresivos respondían mucho mejor a las técnicas directivas, por ejemplo, hace esto, hace aquello, que a técnicas indirectas como la asociación libre psicoanalítica, donde los depresivos, por ejemplo, no hablaban y no podían asociar nada. Él se dio cuenta que si hablaba explícitamente de los problemas y de las creencias de las personas, de las creencias conscientes, no del inconsciente psicoanalítico, si él trabajaba a nivel de la conciencia, los resultados eran más y más rápidos que trabajar con las cuestiones inconscientes. Entonces, trabajar con contenidos conscientes, trabajar de manera directiva, trabajar de manera explícita, incorporar técnicas comportamentales, porque también Aaron Beck comienza a incorporar técnicas de los terapeutas comportamentales, se da cuenta que es mucho más eficaz eso y empieza a buscar una explicación teórica para eso. ¿Y qué estaba en auge? ¿Qué estaba en auge cuando Aaron Beck escribe sus primeros textos? Estamos hablando de los años 50 y los 60. Bueno, tenemos toda la emergencia de la psicología cognitiva. Él no es psicólogo y no está formado en psicología cognitiva. De hecho, no vamos a ver ninguna mención de libros de psicología cognitiva en sus textos de terapia cognitiva. Pero es cierto que la terapia cognitiva, como dice Semerari, estaba en el aire, ¿sí? O el contexto influyente. ¿Sí? Esto está en Caro Gavaldez, está en el aire. Y si no, Semerari dice el contexto influyente. Hay un contexto en el que está surgiendo todo aquello que ustedes están viendo en científica, el simposio del Instituto Tecnológico de Massachusetts, el caso de George Miller con el mágico número 7, la invención de la computadora. Entonces están los trabajos de Simon y Newell, que también fueron prestados en el MIT. Bien, en este contexto cognitivo, entonces la explicación que él encuentra para estas técnicas eficaces va a tener un vocabulario cognitivo. Eso no significa que se base en la psicología cognitiva, y ahora vamos a trabajar un poquito más. Va a desarrollar un programa de tratamiento para la depresión de entre 15 a 20 sesiones. Fíjense, tenemos ahora cantidad de sesiones. Esto para el psicoanálisis es impensable, con frecuencia semanal, conocido como terapia cognitiva. Yo tengo por acá el librito, acá está, terapia cognitiva de la depresión, que va. Este es el texto más conocido, el primero y más conocido. El objetivo es lograr un cambio cognitivo. ¿Se acuerdan el ejemplo que vimos hace dos plantillas con el supuesto, el Albert imaginario y adulto imaginario? Bien, entonces lo que tenemos que hacer ahora, si la conducta es el resultado de la cognición y del proceso de creencias, entonces si cambiamos las creencias va a cambiar la conducta, no tenemos que cambiar el estímulo. Fíjense que pasamos del foco en cambiar el estímulo al foco en cambiar las creencias. En las creencias las personas que conduzcan a un cambio conductual. Entonces, el cambio de creencias va a generar el cambio conductual. En la terapia cognitiva también se busca el cambio conductual, pero se busca cambiando lo cognitivo, cambiando las creencias. En cambio, en la terapia conductual se busca el cambio conductual, pero también basado en técnicas conductuales. Los esquemas, entonces en la mente tenemos esquemas, ¿sí? Son estructuras que contienen creencias. De hecho, es no un hallazgo, pero yo ya estoy dando Beck, habiendo leído mucho sobre el tema, porque de hecho en los primeros textos de Beck no está esta diferencia entre que no está explicitado esto de que las creencias y las reglas son parte de los esquemas, y de hecho se usan esquemas y creencias de manera, digamos, indefinida, y esto trajo muchas críticas. Yo ahora estoy diciendo, ya después de haber leído mucho, entonces digo, bueno, sí. De hecho, Beck después en un texto, creo que el primero que lo menciona es en terapia cognitiva de los trastornos de personalidad. En ese texto, por primera vez, él va a decir que las reglas y las creencias son contenido de los esquemas. Pero bueno, digamos, ha sido muy criticado esto. La falta de precisión terminológica fue criticada. Entonces, el objetivo es lograr un cambio cognitivo. ¿Por qué? Porque el cambio cognitivo me va a llevar al cambio conductual. De hecho, hoy tenemos un esquemita ahí abajo, ven abajo del video, donde dice que, fíjense que otra vez seguimos con este esquemita de los tres componentes, donde hay una situación, un pensamiento automático y una respuesta. Es muy semejante al modelo conductual. Fíjense que no estamos cambiando demasiado. Por eso a mí el cambio de paradigma no me tenía que convencer. Ahora, en vez de estímulo le ponemos situación. Bueno,
tenemos un pensamiento entonces esa situación va a generar un pensamiento automático negativo y eso va a generar una respuesta emocional, fisiológica o conductual. Esa respuesta está asociada al pensamiento, en realidad está asociada al pensamiento y no a la situación. Sigamos el ejemplo de este Albert inventado que tenemos una situación, es la rata blanca, el pensamiento automático negativo, las ratas blancas son peligrosas, las ratas blancas dan miedo, las ratas blancas son malas, esta rata es peligrosa, esta rata es mala, esta rata me puede hacer daño, entonces tengo miedo y lloro, me escapo, etc. Ahora, ese pensamiento automático negativo, PAN, lo van a encontrar en algunos textos, es el resultado y emerge a partir de lo que subyace a ese pensamiento negativo, que es un esquema. Un esquema acerca de, que es un marco, una estructura de creencias acerca de las ratas blancas en general. Las ratas blancas son malas, las ratas blancas son peligrosas, las ratas blancas hay que evitarlas. Entonces, yo tengo esas creencias generales acerca de las ratas blancas. Cuando veo esta rata blanca específica, digo, esta rata blanca es mala, esta rata blanca me puede hacer daño, ¿sí? O este ratón blanco. Entonces, aplico esas creencias generales a este caso específico. Bien, entonces lo que tengo que cambiar son esos esquemas y esas creencias acerca de las ratas blancas para que no aparezcan más estos pensamientos negativos. Los esquemas contienen reglas y creencias, como decía recién, que se forman desde la infancia, por medio de experiencias. Entonces, a medida que yo vaya transitando mi vida, voy sumando experiencias y esas experiencias me van formando reglas y creencias. Esos esquemas van a procesar la información y ordenan y categorizan los eventos. Entonces, por ejemplo, yo veo una araña y a mí me enseñaron, o una vez me picó una araña y me dolió mucho, o tuve muchos problemas. Entonces, a partir de ahí las arañas tengo pánico y tengo una respuesta exagerada de miedo a las arañas. ¿Por qué? Porque pienso que las arañas son peligrosas, que las arañas son dañinas. Lo mismo con la altura, con un montón de cosas que se pueden desarrollar. Fobias, que son muchísimas las cosas a las que las personas desarrollan fobias. Impensada la cantidad, no se imaginan. Bien. Acá tiene un videito de Aaron Beck, después se lo voy a poner en el aula. Yo le darme el power por si algún día nos volvemos a ver, así nos queda el power armado. A ver si arranca para que lo vean un poquito en acción. So, for example, Ahí está. one of my Acá está. patients came in and he said, "Doctor, I'm so depressed, I think I want to kill myself." And I said, "Why is that?" And he says, "Well, I'm just a total failure." And I said, "But..." Bien, acá está explicando un caso de reestructuración cognitiva. And he said, Bien. "Well, Pasamos. failure as a Ah, bien husband, colgado el as a video. parent." Ahí va, está medio logueado. Bien, ahora pasamos a la otra plantilla, que es el otro gran protagonista de esta clase, So, que es Albert Ellis. Albert Ellis nació en Norteamérica en 1913 en una familia disfuncional. ¿Por qué lo digo la familia disfuncional? Porque a nosotros nos vamos a andar en esto, después si quieren lo googlean, lo buscan, pero esa crianza, esa infancia tan dura y tan difícil fue una variable muy importante al momento de determinar su profesión, que va a ser finalmente la de terapeuta, y algunos componentes de su teoría. Entonces por eso lo marco, porque fue prácticamente, no sé si determinante, pero influyó muchísimo esta infancia tan dura que él tuvo, con padres alcohólicos, abandónicos. Él tuvo una enfermedad en la que tuvo que estar internado más de 6 meses en el hospital, nunca recibió una visita de un familiar, no los mandaban a la escuela, él se tuvo que hacer cargo de todos sus hermanos, o sea, una vida muy difícil. Y es justamente ese pasado tan difícil que a él lo llevó a formar la terapia racional emotivo-conductual. Y me gustaría después, si lo pueden buscar, van a ver que es muy interesante. De hecho, en el texto de Ruiz Díaz y Villalobos, nosotros obligatoriamente tenemos el capítulo 1, pero si estén interesados, hay un capítulo específico sobre Beck y un capítulo específico sobre Ellis, lo pueden mirar desde ahí como lectura optativa, para mirar algunas cosas, especialmente las biográficas, creo que a veces ayudan mucho a codificar. Como son anecdóticas, ayudan mucho a codificar algunos conceptos. Bien, estudió licenciatura en negocios, o sea, algo parecido a lo que hoy llamamos administración acá en Argentina, por ejemplo, ¿no? Y luego se doctoró en psicología clínica. Durante muchos años ejerció como psicólogo, como terapeuta clínico, psicoanálisis. De hecho, fue sexólogo y tiene libros publicados de sexología. Pero la falta de resultados en la terapia psicoanalítica en sus pacientes promueve el abandono de la terapia psicoanalítica y el desarrollo de nuevas técnicas de intervención. Va a buscar
otras alternativas, como lo mismo que Beck. Fíjense que es muy parecido, es prácticamente la misma época, pero están en puntos opuestos de Estados Unidos y no tienen contacto entre ellos al momento de generar sus teorías, se conocen mucho después. Bien, desarrolla un modelo llamado terapia racional emotiva conductual, lo pueden buscar después, es muy conocido, y algunos piensan, tanto Beck como Ellis son los psicólogos, tal vez, que no son psicólogos, son los terapeutas, para ir de mayor influencia en el siglo XX, o uno de los mayores influencias del siglo XX. Las personas no enferman por los eventos desagradables, sino por lo que creen de ellos. Otra vez el acento en la cuestión de creencias. Fíjense el esquema que tenemos abajo, cambiaron algunos nombres, por eso se llama ABC, se le dice ABC al modelo que él presenta de la mente, donde A es el acontecimiento en inglés, B belief, creencia en inglés, y consequence en inglés, consecuencia. Por eso lo van a encontrar como el modelo de Ellis, el modelo del ABC. Las personas no enferman por los eventos desagradables, no importa lo desagradable que sea el acontecimiento. Las personas se enferman por lo que creen del evento desagradable. Hagamos de cuenta que alguien se divorcia, y un divorcio que no se quiere divorciar. Entonces, y cae en una profunda depresión. Entonces, esa persona, dice Ellis, no cae en la depresión por el divorcio, sino por lo que cree acerca del divorcio. Cuestiones como, nunca más voy a salir adelante, nadie más me va a querer, no voy a volver a tener pareja, nadie me va a querer como él, no voy a ser como ella, nunca voy a ser tan feliz con él como con él o como con ella, a partir de ahora la vida se vuelve un infierno. Entonces hay un montón de creencias acerca de ese evento que es el divorcio, que los eventos siempre son neutrales, y a partir de allí eso me enferma y me trae consecuencias y me trae conductas desadaptativas, porque tengo creencias irracionales que hacen que categorizo a ese evento de una manera muy negativa, lo que va a generar una consecuencia caliente, dice él, o sea, desaforada. Entonces, un intento de suicidio, una depresión grave por un divorcio, porque bueno, si tengo todas esas creencias, evidentemente lo voy a tener. Ahora, para otras personas, tal vez el mismo divorcio sea una liberación, y por fin soy libre, o para otras personas sea una oportunidad para cambiar y desarrollarse y crecer. Entonces, el divorcio es como una especie de situación neutra, en este caso el ejemplo que estamos viendo. Y son las creencias las que van a categorizar este evento como positivo, negativo, neutral, etc. Es lo que dice que ante los eventos negativos es sano y saludable tener creencias negativas y por lo tanto emociones negativas. A ver, si yo tengo un accidente de auto y me quiebro, no sé, un brazo, y tengo que estar un mes con un yeso y me pierdo de irme de vacaciones, bueno, es saludable que yo esté en desacuerdo con esa situación y que me ponga triste. Pero lo que no es normal, lo que no es saludable, es que yo ante esa situación quiera suicidarme. O ante esa situación genere, no sé, quiera autolesionarme, o caiga en el alcoholismo, o caiga en la adicción. Entonces, ahora, yo tengo que tener una respuesta asociada, a ese evento que sea acorde a la magnitud del evento. Y ese acompasamiento entre la respuesta y la situación y el acontecimiento me lo va a dar la racionalidad de las creencias, el nivel de racionalidad. Cuanto más racional sea una creencia, más acorde va a ser la respuesta a ese acontecimiento. Entonces puedo decir, uy, qué triste, qué garrón, me puedo enojar, puedo estar bajoneado 2 días, pero no me voy a suicidar porque tengo que ponerme un yeso y perderme las vacaciones. Entonces, si las creencias irracionales, irracional para Ellis va a ser todo aquello que me impide la felicidad e impide llegar a mis metas, son las que me generan consecuencias negativas o emociones calientes, esas emociones desaforadas que me aparten de mis objetivos y de mis metas, lo que va a hacer el terapeuta va a ser cambiar esas creencias irracionales, o trabajar, mejor dicho, conjuntamente con el cliente, con el paciente, en el cambio de esas creencias irracionales con unas creencias más racionales. Entonces, por ejemplo, en el caso del divorcio, bueno, yo no lo quería, yo no quería que esto sucediera, pero bueno, si mucha gente sale de los divorcios, adelante, yo también. Bueno, no es una situación ideal, pero tal vez sea una situación de una oportunidad de crecimiento, por ejemplo. Bien, los primeros tiempos van a ser difíciles, pero hay muchas personas que se reponen y tienen vidas felices después de los divorcios. Entonces, esas son creencias racionales. No significa que decir, uy, qué bárbaro lo que me pasó. Significa tener creencias acordes, ¿sí?, y que sean racionales en función de la magnitud del evento, lo que me va a llevar a tener consecuencias, o sea, respuestas emocionales acordes a la magnitud del evento. Las personas tienen una predisposición innata a tener creencias irracionales, o sea, todos nosotros tenemos creencias irracionales y eso es innato.
Las creencias irracionales son básicamente demandas muy fuertes, hacia uno mismo, hacia los otros, hacia la sociedad. Entonces tengo que ser perfecto en todo, tengo que hacer todo bien, si no lo hago soy una porquería, tengo que ser buen alumno, tengo que ser lindo, tengo que ser exitoso, si no soy una porquería. O demandas hacia la sociedad tiene que quererme, el mundo tiene que ser feliz, las cosas tienen que ser fáciles, si no el mundo es una porquería. Y esta idea de demandas muy absolutistas, que a veces son hacia uno mismo, hacia los demás o hacia la sociedad en general. Esas demandas absolutistas son irracionales. Lo que tenemos que hacer es tratar de cambiarlas por creencias más preferenciales. Bueno, lo ideal sería que todo el mundo me quiera. Bueno, hay gente que no me quiere. Lo ideal sería que las cosas fueran lindas todas. Bueno, también hay cosas feas en la vida y bueno, la gente sale adelante. Esas son creencias más preferenciales. La terapia debe consistir en el trabajo a lograr cambiar esas creencias irracionales por creencias más racionales y preferenciales. Acá tenemos, les voy a dejar también un videito ya tenemos videos, ya estamos digamos, más modernos, más contemporáneos, mejor dicho. Tenemos videos de nuestros autores. A ver si arranca, no está muy colgado. Rational therapy, or rational emotive therapy, also called RT for short, is based on several fundamental propositions or hypotheses. Ese es Ellis Verdadero, ese es Albert Ellis Verdadero. Después les dejo el enlace en el aula virtual para que vean el video entero. And the first of these Por is that último, lo vamos a tener a Albert Bandura, que también lo tiene en el texto, me estoy todo el tiempo basando en el texto de Ruiz Díaz y Villalobos, que es un psicólogo canadiense, no es norteamericano, también más o menos nacidos en los años 20. Es el autor de lo que se llama como teoría cognitiva social. Y los más conocidos acá en Argentina han sido los de Albert Ellis y Aaron Beck, pero digamos Bandura de hecho se ha como puesto más en auge más tarde, más en los años 80. Postula que la observación de los comportamientos de otros es la forma más habitual de aprender comportamientos. No solamente, o sea, nosotros nos condicionamos, no solamente por aquellos estímulos que proximales a nosotros, por ejemplo en el caso del pequeño Albert, que era la ratita y el ruido de una varilla de hierro que se golpeaba atrás de él, sino que ver esto en otros genera también respuestas condicionadas en nosotros. Por ejemplo, hagamos de cuenta que un niño pequeño de 3 años ve que cuando a Albert le presentan el ratón blanco, Albert llora. Y otra vez ve que cuando a Albert le presentan el ratón blanco, Albert llora. El niño, luego de ser expuesto varias veces a esa situación, es probable que desarrolle la conducta de que cuando le presenta una rata blanca a un ratón blanco, el niño llore. Y aunque él no haya sido expuesto al estímulo incondicionado del golpe de la varilla de hierro atrás, junto con el estímulo neutro. Aunque no haya sido expuesto a eso, él va a llorar. ¿Por qué? Porque lo que se activa y lo que funciona como estímulo condicionado va a ser la representación mental de lo que él vio, el recuerdo. O sea, ante un estímulo, ante la misma situación, un ratón blanco, se activa en la mente la representación, podríamos decir el recuerdo, de lo que él vio, por ejemplo en el caso del laboratorio en el laboratorio con Albert, y va a tener la misma respuesta condicionada, sin haber estado expuesto él a una respuesta, a un estímulo incondicionado. ¿Qué significa? Que tenemos también un condicionamiento vicario. Podemos tener respuestas conductuales condicionadas no solamente por lo que nos pasa a nosotros y los estímulos proximales, sino por aquello que vemos. Y es más, dice que Bandura asegura que el aprendizaje por modelado, por modelaje, y el aprendizaje por observación de otros es la forma más habitual de aprender que tenemos los seres humanos, y eso es exclusivamente humano. Los eventos estimulares que se presentan como modelo se retienen. Entonces se retiene, estoy inventando un caso, por ejemplo, hagamos de cuenta que un niño vio lo que le pasaba a Albert. Eso se retiene, se transforma en una representación mental, que ante determinada señal entonces se activa y reproduzco la conducta condicionada que en realidad era de otro. Y esto es muy importante porque empieza a jugarse la idea de que la conducta ya no es automática, la conducta, hagamos de cuenta, de este niño inventado que vio lo que le pasaba a Albert, la conducta ya no es automática, sino que está mediada por las representaciones mentales. Y en esto coincide con otro término, desde otra perspectiva, con lo que había dicho Albert Ellis o con lo que había dicho Aaron Beck. El modelo es el input y la ejecución de la conducta es el output. Entonces esa representación mental va a ser el input. Bien, acá también tiene un videito que estoy buscando como para que ya vean. Este es uno de los experimentos, de todo esto es psicología experimental, esto es uno de los experimentos que hizo Bandura, ¿sí?
después les dejo el enlace para no hacer la clase más larga, ahí donde está explicado, donde los niños ven agredir un muñeco por parte de los adultos y después los niños reproducen la conducta de agredir al muñeco. And just by watching, Ahí está. learn the targets. Oh, with the mallet, Ahí está, ¿ven? El adulto le pega al muñeco y luego flung van a it in the ver air. cómo los niños As you can see, exposure to aggressive modeling is hard. ahí abajo, reproducen la conducta que vieron. Bien. Tenemos entonces tres nombres principales: Albert Ellis, Aaron Beck y Albert Bandura. Todo esto está en el texto de Ruiz Díaz y Villalobos. Bien, para ir cerrando, entonces, consideraciones generales. Todo esto sigue en el texto también. El rasgo común a todos los modelos cognitivos es la consideración de la cognición como el elemento determinante de la conducta. Ya la conducta no es una respuesta automática, es una respuesta mediatizada por las cogniciones. Y eso es central y es lo que va a unir tanto a Ellis como a Beck, como a Bandura y todas las terapias cognitivas que vienen después. Algunas técnicas de intervención son heredadas de las terapias conductuales. De hecho, Beck y Ellis van a incorporar técnicas de terapia de la conducta, pero se van a agregar nuevas, como técnicas cognitivas y técnicas experienciales, particularmente en el caso de Ellis, que va a usar técnicas experienciales, como por ejemplo, y se los digo como para que lo busquen después si quieren, técnicas de ataque a la vergüenza. ¿Sí? Una técnica era las personas se hicieran el ridículo, para que le perdieran el miedo al papelón. Interesante, un poco bizarro, pero es interesante. Se alejan de la psicología básica como marco de referencia, y esto es central. Por favor, subrayen esto. Se alejan de la psicología básica como marco de referencia. En la psicología de la conducta, ¿se acuerdan que eran los mismos principios del aprendizaje que había trabajado Pavlov, que había trabajado Skinner? Los aplicamos ahora a la conducta. De hecho, la Escuela de Sudáfrica va a reproducir las mismas técnicas de sensibilización que estamos usando con animales en las personas, que saben que funciona. Ahora, la que caracteriza a la segunda generación es el alejamiento de la psicología. De hecho, fíjense que ni Ellis ni Beck, que son los pioneros de esta segunda generación, son psicólogos y no están formados en psicología. Y de hecho, en sus libros no hay ninguna cita al libro de psicología. Ahora, ustedes me dicen, bueno, pero usa términos de psicología cognitiva. Nosotros estamos viendo psicología cognitiva con la otra materia y vemos que también hablan de cognición, que también hablan de esquemas, que también se habla de marco de creencias, que también se habla de una estructura y de un proceso. Vamos a analizar un poquito qué tipo de relación tienen, pero por lo pronto lo que vemos es que no están basados en la psicología cognitiva y que ellos no son psicólogos y que no están formados en psicología cognitiva. Ahora, es cierto que hay algunos elementos, algunos términos en común, lo que ha llevado al error conceptual de considerar aún en ámbitos de educación superior y aún en textos, el gravísimo error conductual de considerar que las terapias cognitivas son la aplicación de la psicología cognitiva. Es un error terrible, eso no existe, no es así. Las terapias cognitivas no son la aplicación de los principios de la psicología cognitiva. Las terapias cognitivas no derivan de la psicología cognitiva de manera directa, y de hecho los mentores y los creadores de las terapias cognitivas no son psicólogos y mucho menos cognitivos. Entonces, esto porque el nombre lleva a confundir. Ahora, siempre digo un ejemplo muy tosco. Digo, yo en mi clase puedo tener 3 alumnos Fernández y no significa que ellos sean hermanos entre sí, ni parientes. Ahora, que el nombre sea común, de cognitivo, muchísimas cosas que son cognitivas y no por eso están emparentadas. Entonces, no hay una relación directa entre psicología cognitiva y terapia cognitiva. Bien, se desarrollan estudios acerca de la eficacia de las intervenciones y de los programas terapéuticos. Es cierto que en esta generación, algo que ya había empezado con Eysenck, ¿se acuerdan? En el 52, lo vimos en clase pasada, que es esto de medir la eficacia de las intervenciones. Medir si es eficaz lo que estamos haciendo, si lo que hacemos en terapia sirve y genera resultados positivos, resultados de cambio. Bien, esto es algo que se había empezado a desarrollar ya en la primera generación, pero se desarrolla muchísimo más en esta. De hecho, va a haber pruebas muy contundentes sobre eficacia en psicoterapia. O sea, estas terapias van a funcionar. El tema es que como no tenemos un marco teórico de la psicología que lo sustente, lo que pasa es que no sabemos por qué funciona. La terapia cognitiva es altamente eficaz, con resultados comprobables. Da resultados excelentes en poco tiempo. Ahora, como no tenemos un marco de psicología sólida que lo sustente, no sabemos bien por qué. Cosa que no pasa con la terapia de la conducta, que cuando algo cambia sabemos perfectamente por qué cambia.
Se expande la terapia a otras áreas como la laboral y la comunitaria. Bueno, el desarrollo de la terapia de la conducta fue rotundo, las terapias cognitivas, y tuvieron un éxito espectacular. Funcionaron, las terapias cognitivas funcionaron. Ahora, eso no significa que no tengan algunos errores. Y es lo que vamos a ver acá. La página 74 del mismo texto, se lo señalo porque es muy importante y es muy crítico que ustedes puedan conocer esto porque es lo que nos va a dar el enganche a la próxima generación. En primer lugar, la falta de definición e imprecisión en los términos utilizados. Cuando Beck habla de esquema, cuando Beck habla de creencia, cuando Ellis habla de consecuencia o de creencia irracional, estos términos no están bien definidos. De hecho, tienen definiciones vagas, imprecisas, indeterminadas, cosa que no pasaba para nada en la anterior generación, que todos los términos estaban absolutamente consensuados y tenían definiciones claras. La falta de datos sobre la existencia de cambios cognitivos reales en las estructuras, procesos y contenidos, después de los tratamientos con terapia cognitiva. O sea, no tenemos datos reales en la segunda generación, porque supuestamente ellos dicen que la conducta cambia porque cambió la cognición. Ahora, el tema es que eso no se puede evaluar. ¿Cómo sabemos si cambió la cognición, si la conducta cambió porque cambió la cognición o la conducta cambió por alguna otra razón? No tenemos datos fácticos acerca de qué es lo que cambia y qué es lo que cambia en la cognición. ¿Es un cambio estructural? ¿Es un cambio de contenido? ¿Es un cambio de representaciones? ¿Qué es lo que cambia? No tenemos muchos datos y es muy difícil determinar qué es lo que cambia en terapia cognitiva para explicar esos cambios conductuales. Las dificultades metodológicas derivadas de la evaluación de las cogniciones y los cambios producidos mediante procedimientos cognitivos. Bueno, un poco relacionado con lo anterior. Es muy difícil evaluar los cambios, o sea, por qué las personas, evidentemente las personas cambian y tenemos los dos positivos. Ahora, ¿por qué? ¿Es un cambio de cognición o no será un cambio conductual? ¿No será otra cosa? Esto no está, metodológicamente no está bien claro. Y esto lo resaltamos y con esto cerramos y con un par de plantillas más, pero esto es lo que nos vamos a centrar ahora, es la deficiente sustentación en los conocimientos provenientes de la psicología cognitiva. Entonces, no está sustentada la terapia cognitiva en la psicología cognitiva. Ahora, es cierto que comprende la mente de una manera parecida, que usa términos parecidos, pero lo parecido no es igual. Para esto vamos a ampliar este último punto con dos extractos de textos que tienen ustedes. Por un lado, el texto de Isabel Caro Gavalda, Manual Teórico Práctico de Psicoterapias Cognitivas, y por otro lado, un texto que escribe Carmelo Vázquez en el libro de Isabel Caro Gavalda, Manual de Psicoterapias Cognitivas. El primero entonces habla de las relaciones entre psicoterapia cognitiva y psicología cognitiva. Son escasas, fíjense que dicen, a pesar de los notables esfuerzos, pero son escasas. A pesar de la variedad de enfoques disponibles, es difícil conectar la clínica cognitiva, o sea, la terapia cognitiva, con la psicología cognitiva en toda su extensión. Lo cognitivo, en el sentido que aquí proponemos, aparece en Beck y Ellis de forma terminológica. Usamos los términos de la psicología cognitiva, pero no usamos a la psicología cognitiva como base, como sustento teórico. Pero no guía el trabajo terapéutico. ¿Sí? Por favor, señalen esto. En estas terapias existe una brecha entre la teoría y la práctica. Entre los principios de la psicología cognitiva y las terapias cognitivas hay una brecha, una distancia que al menos en los primeros años ha sido insalvable. Les pido que lean este texto, este extracto del texto, vamos a ver otro extracto del texto en la próxima clase, pero este es central para poder explicar el último punto de la crítica que vimos en la plantilla anterior. Y también les señalo, y se los dejo acá como para facilitarles un poco la tarea, después me lo agradecen, les dejo también el otro extracto del otro texto que es importante para describir este punto, que también es tema del parcial. Son las conclusiones del texto de Carmelo Vázquez. Léanlo, pero después lo importante está acá. Dice, la aproximación experimental al estudio de la psicopatología está contribuyendo enormemente a la comprensión científica de los trastornos psicológicos. El uso de las estrategias y conceptos de la psicología cognitiva para evaluar las propuestas de los modelos clínicos cognitivos no ha proporcionado un apoyo claro a la versión fuerte de estos modelos. O sea, no es claro el apoyo de la psicología cognitiva a las terapias cognitivas. Léanlo después, no quiero hacer la clase tan larga, después cuesta mucho subirla, pero el texto de Carmelo Vázquez lo que hace es todo el tiempo comparar el uso de los términos en psicología cognitiva y esos mismos términos como usa la terapia cognitiva.
y ve que hay mucha distancia y que no hay una compatibilidad en la forma que, por ejemplo, Beck habla de cognición o de creencia o distorsión cognitiva y la forma en que los psicólogos cognitivos lo usan, o cómo está definido en psicología cognitiva, que hay mucha imprecisión, que hay mucha distancia, por lo que solamente podemos decir un parecido de nombres, pero que no hay un sustento de la psicología cognitiva de la terapia cognitiva, sino que, como dice Isabel Caro Gavalda en otro texto, es más bien una aproximación light, o como dice acá, más una cuestión terminológica que otra cosa. Así que con estos dos textos, con estos dos extractos, más el texto de Díaz y Villalobos, ya pueden empezar a trabajar un poquito esta relación entre la psicología de la conducta y la terapia de la conducta, y la psicología cognitiva y la terapia cognitiva, que es muy importante, es el hilo conductor de esta unidad. Bueno, con esto cerramos y nos vemos en la próxima clase. Que estén todos y todas muy bien.